Laura era una mujer sumamente difícil de tratar. Su temperamento explosivo y su ira mal gestionada eran como si el diablo se desatara, dejando un rastro de heridas y malos sentimientos. Aunque trabajaba incansablemente para mantener a sus dos hijos, Michael, un adolescente de 15 años, y Camelia, una niña de 4 años, su hogar estaba lejos de ser un refugio de paz. Las discusiones entre Laura y Michael eran frecuentes, y cada enfrentamiento parecía abrir una nueva grieta en la ya frágil relación entre madre e hijo. Todo comenzó cuando Laura decidió acusar falsamente a Raúl, su exesposo, de maltrato doméstico. Lo hizo para vengarse de Raúl por haberle puesto el divorcio, y porque quería asegurarse de quedarse con la custodia total de los niños y el dinero de Raúl. Aunque las pruebas contra Raúl eran débiles y circunstanciales, el sistema legal, que a menudo favorece a las mujeres, terminó encerrando a pobre de Raúl, sentenciado a prisión, y Laura obtuvo a sus hijos y, lo que más quería, el control absoluto sobre los ahorros de la familia. En casa, constantemente, Laura hablaba mal de Raúl frente a sus hijos. «Tu padre es un imbécil», decía con desprecio mientras servía la cena. «Nos abandonó, pero el muy estúpido ahora recibe lo que merece». Michael parecía escuchar en silencio, pero dentro de él crecía una mezcla de rabia e impotencia. Michael odiaba que Laura hablara mal de su padre, pero lo que más le molestaba era que su madre lo hiciera enfrente de su hermanita Camelia, quien era demasiado pequeña para entender, y simplemente jugaba con su muñeca, para no sentirse triste por lo que su madre decía de su papá. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Laura llegó a casa exhausta. Michael estaba sentado en el sofá, mirando distraídamente la televisión. «¿Por qué no has limpiado mi habitación?», le gritó Laura desde la entrada. «Te lo dije hace horas». Michael suspiró profundamente, cansado de las constantes críticas. «No soy tu sirviente, mamá», respondió con frialdad. «Tengo cosas que hacer». Laura se acercó rápidamente, su rostro enrojecido de furia. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu madre. Yo sacrifico todo por ti y tu hermana». Michael se levantó, enfrentándola con una mirada desafiante. «No necesitamos tus sacrificios, mamá. Solo necesitamos que nos dejes en paz». Las palabras golpearon a Laura como un puñetazo. En un arrebato de ira, lo empujó con fuerza. «Eres un ingrato», gritó mientras lágrimas de frustración corrían por su rostro. Michael se golpeó la cabeza y, adolorido por el golpe, la miró con una mezcla de dolor y decepción. Con ojos llorosos, pero en silencio, Michael tomó ropa, la puso en su mochila y escapó de la casa. Durante los días siguientes, Laura intentó localizar a Michael, pero fue en vano. El adolescente había decidido irse a casa de su tío Enrique, el hermano de Raúl, aunque no le dijo que había escapado. Laura se encontró sola con Camelia, quien preguntaba constantemente por su hermano mayor. «¿Dónde está Michael?», decía la pequeña mientras jugaba con sus muñecas. Laura, incapaz de responder correctamente, decía con voz temblorosa por la preocupación: «Tu hermano volverá pronto, está en una pijamada con un amigo». El trabajo de Laura se complicó aún más. No podía concentrarse adecuadamente porque su mente estaba ocupada pensando en Michael y en cómo manejar sola a Camelia. Después de 6 días de agotamiento físico y emocional, Laura finalmente dedujo que Michael solo podía estar con Enrique, el hermano de Raúl. Decidió ir a buscarlo, sabiendo que Enrique era una figura importante en la vida de sus hijos. Cuando llegó a la casa de Enrique, tocó la puerta con nerviosismo. Enrique abrió y, al verla, su expresión se endureció. «¿Qué quieres, Laura?», preguntó con frialdad. «Vine a hablar con Michael», respondió Laura, tratando de mantener la calma. Enrique la dejó pasar y llamó a Michael, quien bajó las escaleras con cautela. Laura lo miró con ojos llorosos. «Michael, tienes que volver a casa», le dijo con voz temblorosa. «Camelia te extraña mucho, y yo también. Prometo cambiar, controlar mi temperamento. Por favor, vuelve por el bien de tu hermana». Michael la observó en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente. Sabía que su madre necesitaba ayuda, aunque no estaba seguro de poder perdonarla tan fácilmente. Mientras tanto, en la prisión donde Raúl cumplía su injusta sentencia, un prisionero escuchaba atentamente mientras Raúl desahogaba su frustración. «Mi exesposa me acusó falsamente», decía Raúl entre sollozos de rabia e impotencia. «Me quitó a mis hijos y ahora ellos están con una madre que no los merece». Esta historia me deja pensativo.
¿De verdad las mujeres tienen tantos privilegios? ¿Es verdad que las leyes las favorecen más? ¿Crees que los hombres son marginados ante la ley? Dinos en los comentarios de dónde eres y si las leyes favorecen más a las mujeres en tu país. Un policía llamada Jenny, que investigaba otro caso en la prisión, escuchó casualmente la conversación. Algo en la historia de Raúl resonó profundamente en ella. Decidió investigar más a fondo, convencida de que Raúl podría estar diciendo la verdad. Con la ayuda de un amigo que es investigador privado, comenzaron a recopilar pruebas que pudieran demostrar la inocencia de Raúl. Laura regresó a casa con Michael, pero la tensión en el ambiente era palpable. Sabía que su promesa de cambiar no sería suficiente si no lograba controlar su ira. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar, y Laura pronto descubriría que sus acciones tendrían consecuencias mucho mayores de lo que jamás imaginó. Aunque Michael había regresado a casa, la tensión en el hogar de Laura no desapareció. Las promesas de cambio que ella había hecho parecían sinceras en ese momento, pero Michael no estaba convencido del todo. El temperamento explosivo de Laura seguía siendo una sombra constante sobre su vida. Laura intentaba mantener las apariencias frente a sus hijos. Sin embargo, dentro de ella, la frustración y la ira seguían creciendo, alimentadas por el agotamiento físico y emocional de trabajar largas horas para mantener la casa y sus hijos. Un día, Laura estaba en una reunión con su jefa, una mujer estricta llamada Mariana, quien le había pedido explicaciones por varios errores recientes en sus informes. «No sé qué te pasa últimamente, Laura», dijo Mariana con tono severo, «pero tus errores están afectando al equipo». Laura, ya al límite de su paciencia, estalló. «No me hables como si fueras perfecta», gritó, levantándose de su silla. «Tú no sabes lo que es cargar con toda esta responsabilidad sola». La sala quedó en silencio mientras todos observaban la escena. Mariana, sorprendida por la reacción, intentó calmarla. «Laura, necesitas controlarte. Esto no es profesional». Pero esas palabras solo avivaron más la ira de Laura. «¿Controlarme? Tú no tienes idea de lo que estoy pasando. Maldita bruja estúpida», respondió dejando a todos atónitos por el insulto. En un arrebato, Laura se acercó a Mariana y la abofeteó con fuerza, causando que ésta perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El resto del equipo intervino rápidamente para agarrar a Laura, pero el daño ya estaba hecho. Fue entonces cuando Jenny, la policía que había estado investigando a Laura por el caso de Raúl, vio de a lo lejos la conmoción y apareció en la escena. Había estado cerca del lugar siguiendo pistas sobre el comportamiento de Laura y escuchó de los testigos todo lo ocurrido. Sin dudarlo, Jenny detuvo a Laura, esposándola mientras los empleados miraban con asombro. «Laura Morales, queda detenida por el delito de agresión», dijo Jenny con firmeza. Laura, incrédula y furiosa, intentó defenderse. «Esto es injusto. Ella me provocó», gritó mientras era llevada fuera del edificio. Pero las cámaras de seguridad confirmaron su culpabilidad. Al día siguiente, Laura fue despedida de su trabajo. Sin dinero ni forma de mantener la casa, su mundo comenzó a desmoronarse. Enrique se hizo cargo de sus sobrinos. Mientras tanto, Jenny y su amigo investigador continuaban reuniendo pruebas sobre el caso de Raúl. Hablaron con vecinos que habían sido testigos de las discusiones constantes entre Laura y Michael, excompañeros de trabajo que describieron su comportamiento impredecible, y otros testigos que corroboraron que Raúl nunca había mostrado signos de violencia o conducta sospechosa antes de su encarcelamiento. Con suficiente evidencia en sus manos, Jenny y su equipo presentaron una solicitud formal para reabrir el caso de Raúl. Durante el juicio, las pruebas fueron abrumadoras. Los videos de la agresión de Laura a su jefa, junto con las declaraciones de los testigos, pintaron una imagen clara de una mujer inestable y manipuladora. Además, se descubrió que Laura había falsificado las pruebas de maltrato doméstico, levantando falsas acusaciones contra Raúl, utilizando el sistema legal a su favor para castigarlo injustamente. Después de 5 días de deliberación, el juez dictaminó a favor de Raúl. «El señor Raúl Morales es inocente de todos los cargos en su contra», anunció el juez con voz firme. «Las acusaciones en su contra fueron falsas y malintencionadas. Se le otorgará la custodia completa de sus hijos, y la señora Laura Morales será procesada por perjurio y falsificación de pruebas». Raúl, quien había pasado mes y medio en prisión por un crimen que no cometió, finalmente sintió que un enorme peso se quitaba de encima. Abrazó a Jenny con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte», le dijo con voz temblorosa,
Me has devuelto mi vida y a mis hijos. Jenny sonrió, ligeramente coqueta. Si realmente quieres agradecerme, invítame a comer algún día, respondió con un guiño. Raúl asintió, agradecido por la oportunidad de empezar de nuevo. Poco después, Raúl recuperó a Michael y Camelia, quienes lo recibieron con los brazos abiertos, llorando de felicidad por poder ver a su padre al que tanto aman. Para Michael, fue un alivio dejar atrás la tensión constante que había vivido con su madre. Para Camelia, fue un reencuentro muy emotivo con su papá. Juntos, comenzaron a reconstruir su vida como familia, dejando atrás el caos y la amargura que habían marcado su pasado. Por su parte, Laura fue sentenciada a 10 años de prisión por su crimen. Aunque inicialmente intentó justificarse, pronto comprendió que sus acciones habían tenido consecuencias devastadoras no solo para ella, sino también para sus hijos. En la soledad de su celda, Laura tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida y los errores que la habían llevado hasta allí. Aunque era demasiado tarde para reparar el daño que había causado, decidió usar su tiempo en prisión para buscar ayuda psicológica y aprender a gestionar su ira, esperando algún día poder redimirse ante sus hijos. Para Raúl, Michael y Camelia habían pasado por una complicadísima situación, pero habían salido de ella reconfortados. Raúl, ahora libre de culpas y mentiras, se dedicó a ser el mejor padre posible para sus hijos y a empezar un noviazgo con su superheroína Jenny, quien había salvado a Raúl y a sus hijos. Si esta historia te inspiró o ayudó de alguna manera, dale me gusta, suscríbete para ver más contenido de valor, y compártela con alguien. Tal vez puedas cambiar la vida de alguien para bien. Muchas gracias por ver.